Muy buenos días a todas y a todos. En el marco de la difusión y formación necesaria por la aprobación del nuevo Código Civil y Comercial y en el contexto del curso que se está dictando hoy en su quinta clase del Instituto de Capacitación Parlamentaria, asistiremos a la firma de un convenio entre la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presidida por el doctor Julián Andrés Domínguez, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a cargo del doctor Julio Alac, a través de la Secretaría de Justicia, a cargo del doctor Julián Álvarez. Se encuentran presentes en este acto el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Julián Andrés Domínguez, el secretario de Justicia de la Nación, doctor Julián Álvarez, el secretario parlamentario de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, licenciado Lucas Chedrese, la directora del ICAP, doctora Claudia Bernaza, la diputada nacional Anabel Fernández Agusti, la directora de la Dirección Nacional del Sistema Argentino y la Información Jurídica Infojus, María Laura Pontoriero, y la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Florencia Cariñano. A todos, muchas gracias por acompañarnos. La reforma y unificación del Código Civil y Comercial establece un nuevo escenario legal en temas de gran relevancia y da respuesta a una postergada demanda de la democracia al reunir todo el derecho privado en un solo cuerpo normativo, facilitando el acceso de los ciudadanos al conocimiento de las normas que regulan los principales aspectos de su vida, renovando las prácticas legislativas en materia de elaboración y gestión de proyectos, lo que genera nuevos escenarios y prácticas de trabajo. Seguidamente, escucharemos las palabras de la directora del Instituto de Capacitación Parlamentaria, doctora Claudia Bernaza. Muy buenos días. Simplemente para dar la bienvenida a las autoridades de la Secretaría de Justicia de la Nación y a nuestras propias autoridades, para comentarles y celebrar junto con ellos la alegría que significa para los trabajadores de esta casa este convenio y la posibilidad de formarnos en este Código Civil y Comercial, y para saludar en nombre de la profesora Lorena Gagliardi, que es quien estaba dando la clase en este momento, y la profesora Susana Adri, al equipo de docentes, tanto de la propia casa, de la Cámara de Diputados, como de Infojus, que están dictando este curso, y que charlando con los alumnos sabemos que están muy más que satisfechos por la calidad y la apertura, tal como comentaba Lucas Chedrese la vez que lo inauguramos, la apertura que significa poder acceder a este tipo de capacitación. También agradecer a los equipos de Infojus y a los equipos del ICAP por toda la organización, y simplemente quedamos, bueno, y también agradecer a la diputada nacional Fernández Agasti por estar acompañándonos, ella que está, bueno, a cargo de la Comisión de Legislación General, tan importante en esta materia. Así que, si les parece, tanto los alumnos como todos los equipos los estamos escuchando, tanto a Julián Álvarez y a Julián Domínguez, agradeciéndoles que hayan elegido este lugar para firmar el convenio. Bueno, buenos días. La verdad que es un poco emocionante estar acá en este lugar donde se debatió el Código Civil, haciendo una charla de discusión sobre la implementación, de lo que va a significar la implementación del Código Civil y Comercial. La verdad que cuando la Presidenta de la Nación, creo que fue en 2011, sí, me convocó una reunión a la Quinta de Olivos, en esas cosas sorpresivas también, digo, para uno estaban los Lorenzetti, Hayton y Kemmelmacher, y encomendó la tarea de hacer un Código Civil y Comercial. La verdad yo no lo podía creer lo que iba a significar una obra de semejante envergadura. Me acuerdo cuando salía de la Quinta de Olivos pensaba lo que significaba que código que tenía 150 años, 1869, íbamos a hacer una comisión de reforma. Entonces pensaba, bueno, mirá, están los dos civilistas de la Corte, Kemmelmacher, muy destacada también en familia, hay que ponerse a trabajar. Y la verdad que cuando en las primeras reuniones conversábamos con los legisladores, me acuerdo con Julián, estábamos discutiendo qué característica tenía que tener,
Digo, los juristas venían con una lógica y una sistémica, y los legisladores, que por supuesto tienen una visión mucho más acabada de la realidad por las características propias. Digo, son los representantes de los pueblos, de sus jurisdicciones, y traían un sinnúmero de realidades, y esto que venía, esta sincronización que venía entre lo que podemos llamar la judicatura y la academia y la discusión práctica, porque se veía notoriamente, y discutíamos artículos que no era lo mismo en su aplicación y el significado que tenían en la ciudad de Buenos Aires o en la selva chaco-formoseña, por ejemplo. Y en ese sentido se dio una discusión que hizo una observación del derecho que creo que es una metáfora de nuestra época. Yo creo que el derecho en el siglo XIX fue escrito en un derecho, podemos llamar un derecho de importación, ¿no? Sarmiento hablaba de la teoría de trasplante. La Argentina trasplantaba la Europa, y nosotros en esa secuencia trasplantamos un código civil y comercial que hablaba de ideales de igualdad, de libertad y de propiedad, desconociendo incluso las diferencias sociales. Un código civil, como en una de las alocuciones en este mismo recinto se dijo, un código civil hecho para un hombre, ni siquiera para una mujer, ¿no? Para un hombre de clase media instruido. Ese era el prototipo de ser humano que se hablaba en este Código Civil de 1869. Era el Código Civil de Vélez Arfiel. Era el Código Civil escrito por un individuo, por un sujeto que se le había encomendado hacer ese Código Civil. Yo tuve la oportunidad de regalarle a la presidenta, cuando se sancionó el código, un libro que tenía mi abuelo, que le había llegado al almacén de mi abuelo de pura casualidad, que era un ejemplar original de la primera impresión del Código Civil, que venía con una carta de Vélez Arfiel al ministro de Justicia de la Nación, donde le decía: acá acabo de terminar el libro primero del Código Civil, y atrás había un decreto, una resolución del ministro de Justicia diciendo: publíquese así como está este Código Civil, ¿no? Publíquese y envíese al Congreso. Y así fue sancionado, como se dice, a libro cerrado. Es impresionante ver ese texto, ese libro, la carta de Vélez Arfiel. Ahora, este Código Civil es otra cosa. Este Código Civil y comercial es el producto del debate y la discusión de toda una sociedad. Este Código Civil es el código de un congreso, es la expresión de una época. Yo digo siempre que la presidenta representa que muchas veces la historia estuvo dividido entre lo técnico y lo político, ¿no? Miren esto que hablaba recién Sarmiento cuando escribía civilización o barbarie, ¿no? La civilización era los pensamientos, lo pensado, lo instruido, el iluminismo, la barbarie, el pueblo. En el siglo XX también, desde otro sector, desde el peronismo, se dijo libros o alpargatas. La civilización y la barbarie, los libros o las alpargatas. En la década del 70 se acuñó mucho, sobre todo después de la dictadura, la división entre lo que significa cuadro técnico o cuadro político. La civilización, la barbarie, los libros, las alpargatas. Lo técnico o lo político. Creo que este siglo XXI empieza con una matriz distinta, con la unificación de lo técnico con lo político. Y está representado en la figura de nuestra presidenta. Nuestra presidenta, sin duda alguna, es un enorme cuadro político, y también es un enorme cuadro técnico. Y en esa unificación de lo técnico con lo político, del conocimiento práctico con el conocimiento teórico, está una de las claves de esta generación del Bicentenario, y creo que está una de las claves de este código, que es un código que habla de casos concretos, un código que habla de la realidad que nos pasa todos los días y procura solucionar problemas. Un código con características latinoamericanas, un código inclusivo, un código que por supuesto puede ser perfectible, es una
norma que tiene que ser interpretable ahora por la judicatura. Es un código hecho por el pueblo, es un código hecho por los legisladores, un código que tuvo innumerable cantidad de modificaciones desde su primer texto, de su primera expresión. Expresaba una serie de jurisprudencia y fue altamente modificado. En su primera elaboración, antes de llegar al Ministerio de Justicia con modificaciones, nosotros habíamos realizado, me acuerdo, con consultas con los legisladores, ya veníamos trabajando en conjunto, más de 200 modificaciones antes de realizar las modificaciones de 2.600 artículos, ¿no? Estamos hablando, y cada modificación no era solo un artículo, eran varios artículos. Antes de llegar al Ejecutivo y que se realicen las modificaciones que salieron, por ejemplo, toda la cuestión de capacidad y de apoyos a la discapacidad, que la discapacidad no estaba en el sujeto que padecía de alguna afección, sino estaba en la sociedad, que no tenía la capacidad para poder recibir a ese sujeto. Esa otra visión, me acuerdo que lo aportó la intérprete de Néstor y de Cristina, Mabel Remón. La intérprete, la que hacía el lenguaje de señas cuando Néstor asumió en el 2003, fue la que aportó esa visión distinta de la capacidad que, yo me acuerdo que fue uno de las partes centrales del discurso de Lorenzetti cuando vino a explicar el Código Civil a este Congreso. Y el trabajo de los legisladores, de los equipos técnicos, trabajamos muchísimo en lograr configurar este articulado, por supuesto siempre mejorable, pero que tiene como eje esta característica de fusión entre la realidad y los conceptos. Muchas veces tan dividido y tan penetrado eso en nuestra sociedad. Y creo que en esa clave es donde venimos trabajando. En esa clave nosotros como Ministerio de Justicia dejamos de ser, teníamos un ministerio deprimido, un ministerio que se encargaba exclusivamente de la designación de magistrados, un ministerio de la burocracia. ¿Y saben qué? Me estoy acordando de algo. Cuando empezamos a discutir el Código Civil y Comercial, uno de los primeros juristas que vino al Ministerio de Justicia me dijo lo siguiente: ¿sabés dónde iba yo a discutir el Código Civil y Comercial, la unificación en la década del 90? Al Ministerio de Economía. En la década del 90, una ley no se discutía en el Ministerio de Justicia, se discutía en el Ministerio de Economía. Un signo de esa época. En la década del 90, este Infojus, que era el SAIG, el flamante SAIG, un sistema de tecnología que se había incorporado en la década del 80 en la Argentina, al Ministerio de Justicia, había sido vaciado. Y ¿saben de dónde venía la información? Cuando uno habla, ¿dónde está la información jurídica del Estado? En Infoleg, que está en el Ministerio de Economía. Entonces, nosotros empezamos a recuperar nuestro rol, el rol que tiene que tener una institución como un Ministerio de Justicia de la Nación. Creamos Infojus, Infoleg se está fusionando en este momento con Infojus, está pasando la órbita del Ministerio de Justicia, es una fuerte editorial, estamos por lanzar un Código Civil y Comercial comentado, tenemos innumerables desarrollos legislativos, el digesto, etcétera, que fue sancionado también en este Congreso, pero también recuperamos y por primera vez pusimos al Ministerio de Justicia de cara a la sociedad, con políticas de acceso a la justicia concretas en los barrios vulnerables, con política sobre trata de personas, oficina de rescate, violencia de género, con toda una Secretaría de Derechos Humanos, las oficinas registrales, políticas de cara a la sociedad. Esa transformación de nuestra sociedad que está viviendo en este siglo XXI, que tiene eje en la fusión de lo técnico con lo político, se vive también en nuestro Ministerio de Justicia y por supuesto se vive, y lo veo todos los días cada vez que vengo a esta Cámara de Diputados, en esta Cámara de Diputados donde se debate, se discute, se le da el lugar de relevancia que tienen que tener los trabajadores y los equipos técnicos de esta Cámara de Diputados con un lugar como la gente, eso que veíamos en nuestra Casa Rosada, una Casa Rosada linda, una Casa Rosada digna de nuestra patria, es lo que intentamos hacer nosotros en el Ministerio, haciendo un ministerio lindo, un ministerio de pie, y es lo que hace Julián Domínguez todos los días en esta Cámara de Diputados, teniendo la transformación que es más importante, estructural y física, sin duda, que se ha dado en el Congreso de la Nación. Así que este convenio se encierra mucho más
que una charla de capacitación, que una charla de debate y discusión. En este convenio se encierra toda una política de Estado, todo un debate que se está dando en la sociedad en este año 2015, que tiene que ver con una característica, una nueva característica de la época, donde todos estamos comprometidos desde los distintos saberes, de los saberes prácticos, de los saberes políticos, de los saberes técnicos, de los saberes filosóficos, de la fusión, del poder hacer lo que el otro hace, de intentar interiorizarse en qué significa, de poder compartir diversos tipos de experiencias, de la interdisciplinariedad. Está expresado esta característica del nuevo siglo, que es la característica que está debatiendo nuestra sociedad argentina en este año 2015. Muchas gracias. Vamos a pedir a Anabel que nos diga unas palabras como titular de la Comisión de Legislación General. Bueno, gracias. Bueno, la verdad que este proceso que se inició hace varios años, como comentaba Julián, de la transformación de nuestro Código Civil y Comercial, creo que es muy importante empezar por un debate y una capacitación en donde fue una institución protagonista de esto, como es el Congreso de la Nación. Yo no tuve la oportunidad de pertenecer a la bicameral, que siguió y que discutió las modificaciones que se hicieron en el seno del Congreso, pero sí entiendo que ahora empieza un desafío también muy importante, no solamente para la justicia, no solamente para el Congreso de la Nación, sino también para las provincias, y en eso los legisladores también tenemos que tener un rol muy importante. Tenemos que adaptar toda nuestra legislación procesal a este nuevo desafío, y para eso tenemos que capacitarnos todos y colaborar para que lo más prontamente posible esté en funcionamiento y se pueda aplicar. Yo, la verdad que me tocó discutir mucho lo que fue toda la parte de familia dentro del nuevo Código Civil y Comercial, sobre todo lo que fue la materia de adopción. Fue un debate público, fue un pedido de muchos años de familias y de defensores de los derechos del niño de que esto pudiera realizarse, y me parece fundamental que esté en un cuerpo legislativo integrado, ¿no? Que vea a la familia en su todo y por supuesto que tome los derechos del niño a partir de la Ley 26061. Creo que capacitándonos vamos a poder colaborar con eso. Vienen muchos desafíos con este nuevo Código Civil y Comercial. Lo que a nosotros nos pasó en las provincias fue que esto que es un código, que es una entelequia, que supuestamente es materia de abogados, fue tomado por la sociedad, fue discutido en la sociedad en más de 19 foros a lo largo y a lo ancho de la nación, y creo que eso lo hizo un código acorde a sus tiempos, como el código de Vélez Sarsfield fue un código acorde a la situación política y a la situación social del país. Creo que este código es acorde a la realidad que estamos viviendo en la Argentina hace más de 12 años, que no es más ni menos que una sociedad que está conquistando sus derechos y una dirigencia política que está reconociéndolos y garantizándolos. Ese es el nuevo Código Civil y Comercial que tenemos. Desde el Congreso de la Nación hemos hecho nuestro aporte, lo hemos discutido, lo hemos rediscutido. Desde el Ejecutivo Nacional, por supuesto, encabezó la decisión política de la redacción. Ahora esperamos que la justicia esté a la altura de las circunstancias y pueda aplicarlo en su totalidad lo más prontamente posible. Bueno, agradecerles por la voluntad de capacitarse y seguir con este desafío que empezó, como decía Julián Álvarez, en el 2011, pero que va a llevar un tiempo de aplicación. Y bueno, está en nuestras manos que eso sea en el menor plazo posible. Muchas gracias. Gracias Anabel. Bueno, ya compartimos una reflexión del proceso cuando se inició el curso. Pensaba en tres conceptos mientras lo escuchaba a Julián, que fue un actor calificado del proceso de instrumentación
más apasionante que vive un ciclo político, que es la codificación. Es decir, seguramente hoy no lo mira en perspectiva uno, pero este tiempo va a ser visualizado como un proceso con una fuerte impronta codificadora. Y los procesos de codificación son cambio de época. Cuando uno inicia un proceso de cambios de normas que rigen la vida de los particulares, es porque tiene una decisión de cambiar una época. Y esto constituye para cada uno de nosotros, no ya en términos partidarios, no ya en términos individual, sino en términos institucionales y en términos como sociedad, un cambio de época, donde el epicentro del debate estuvo en el Congreso de la Nación. Si algo tuvo de democrático, de plural y de transversal este proceso, que nos dijeron que teníamos que debatir. Tan apasionante fue que a la hora de tomar una decisión que fue transversal, plural y democrática, muchos no lo entendieron y perdieron la más apasionante de todas las oportunidades, que es participar en un proceso de codificación. Entonces, no me cabe duda que hay un cambio de época. Sin duda, un cambio de época interpretado, y hay que tener el coraje para interpretar. Pero esto está vinculado al segundo componente de cualquier proceso histórico de cambio, la institucionalización. ¿Cuál es la etapa superior de una generación que lucha por un cambio de época, por incorporar y transformar una época? La etapa superior de la lucha política desde la Revolución Francesa hasta la fecha, desde el Código Bonapartista hasta la fecha, es la institucionalización. Esta es la institucionalización de una visión democrática, plural y social. Y también argentina. Y también latinoamericana. Es un código de época. Un código de época que tiene, primero, un compromiso para capacitarnos. ¿Capacitarnos para qué? No capacitarnos como ejercicio individual en el Congreso de la Nación para el conocimiento individual, sino capacitarnos para tener una interpretación adecuada de época. Porque cuando se discutió el Código Civil, se incluyó el concepto no escrito así, la voluntad del legislador, pero sí las palabras, las finalidades son fuente de interpretación de la ley. Y ahí está el rol institucional que tiene cada una de las comisiones y cada uno de los funcionarios. No solamente es importante conocer el relato de lo que dice el texto, sino cómo fue el proceso de la redacción final. Y acá yo voy al segundo, por eso digo que es un código democrático. Hubo un grupo de académicos, de juristas formados, que permitió que cualquiera de nosotros pudiera opinar. Yo digo, la presidenta tuvo el coraje de abrir un debate, y estaba en nosotros que ese debate concluyera representando el interés de la mayoría. Porque en otro momento de la historia, no me voy a detener porque lo hizo Julián con mucho rigor, las decisiones normativas que se tomaban eran para cuidar privilegios. Acá se abrió de cara a la sociedad. Y seguramente este es el dato más potente de época. Un debate de interpretación de un cambio donde, claro, uno tiene una visión. Yo supongo que la presidenta ha tenido una visión de cambio de época, que los funcionarios del Ministerio de Justicia han tenido la necesidad de un cambio de época, que han consultado a juristas, pero no han respondido a la lógica de un interés. El único interés fue que sean las mayorías que querían participar en la construcción de un texto final, que no es otra cosa que la constitucionalización de la relación civil entre los argentinos. Entonces, acá, desde esta perspectiva, es importante que el Congreso de la Nación, que los cuadros técnicos, nosotros pasamos, pero queda la memoria institucional de un cambio de época. El registro institucional, ustedes van a hacer, y esto es la casa de la ley y la casa del pueblo, ustedes se quedan en el Congreso de la Nación con este legado histórico, con el legado
de mayor participación ciudadana en el proceso de construcción de una visión de las relaciones civiles. Faltan muchas cosas. Seguramente en la marcha, los operadores judiciales, los propios actores, el Poder Judicial, el propio Ministerio, sus cuadros, habrá cosas que corregir. Seguramente, porque tuvo una confluencia de miradas, pero el resultado no está en la redacción. El resultado está en que podemos tener Código Civil. En que de la concepción, de la interpretación, pudimos pasar a la acción. Y esto es un éxito de nuestra generación, porque los mejores propósitos en la Argentina, valederos, legítimos, muchas veces tuvieron la dificultad y la imposibilidad de hacerse realidad. Aquí se pudo hacer realidad un proyecto de interpretar un cambio de época. Vuelvo al tema de la capacitación, que me parece que es un componente determinante para una institución. Ustedes tienen que transmitir este espíritu, el espíritu de esta época, el espíritu de este Código Civil. Es un espíritu profundamente democrático. Y seguramente cuando se recuerde a esta época, cuando se estudie esta época, cuando se estudie la codificación, se va a estudiar este espíritu democrático y transversal. Yo debo hacer un reconocimiento a Julián, se rompió el alma, nosotros lo volvíamos loco, porque además íbamos empacados todos los días con una cosa, con la otra. Los legisladores trabajamos de eso muchas veces. Pero tuvo la paciencia artesanal para que llegara al buen propósito y tuvo lo que tiene la mente abierta, capacidad de interpretar, flexibilidad para interpretar todas las cosas que nosotros le llevábamos y le traíamos, porque hicimos mil y miles de reuniones y cada loco tocaba su partitura. Y tuvo esa capacidad de procesar todas esas visiones. Y lo último que para mí es determinante, que a mí me parece que es una lección histórica, fue una lástima que no pudiera la oposición participar del debate final del nuevo Código Civil. No lo digo en términos de descalificación y de crítica, lo digo en términos de proceso como sociedad. El aprendizaje es que necesitamos en nuestra Argentina procesar las diferencias en el marco de las instituciones y no eludir esa responsabilidad. Y es una pena, porque la sociedad nos dio un testimonio de vocación democrática, de participación en las diferencias, de confrontar tensiones y miradas en las más de 1.200 ponencias, pero el conjunto del Pleno no pudo participar y votar lo que la sociedad nos pedía. La sociedad que nos pedía un cambio y la sociedad argentina nos pedía que institucionalmente estuviéramos a la altura de ese proceso histórico. Eso no fue posible. También es un aprendizaje para aceptar el dictamen de la mayoría. Y ese es el desafío que tiene una sociedad. Aceptar la decisión de las mayorías y consolidar las etapas institucionales. Creo que si esta etapa tiene un color que no termina de brillar, y esto por eso es importante la capacitación en términos del registro histórico, de consolidación de proceso, porque también hay que decirle a la sociedad y a las generaciones que vienen y a los diputados que vengan, y cuando se mire en el tiempo este proceso, también va a quedar allí un proceso institucional no consolidado. Por eso la capacitación tiene sentido en términos de aprendizaje histórico y en términos de cuál es el camino que no hay que recorrer. Ahora, nadie va a poder cuestionar que esta fue una impronta profundamente democrática, una impronta profundamente plural y una impronta profundamente transversal, liberada de cualquier atadura que no sea interpretar los desafíos de época. Ustedes son la memoria histórica, la inteligencia institucional y el registro de los tiempos por venir de este proceso. Por eso nosotros ponemos tanto valor en este seminario,
tanto valor en estos cursos, no solamente para interpretar los institutos jurídicos, que eso lo van a poder encontrar en cualquier lugar. Lo importante es la interpretación de la memoria histórica y el registro institucional que quede de este proceso de capacitación previo a la puesta en marcha del Código Civil y Comercial. Con esto concluya. Piensen que lo que se trabaje aquí, lo que se diga, va a ser después fundamentalmente espíritu de consulta obligado de lo que hagan nuestros jueces al momento de aplicarle. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de las autoridades que nos han acompañado y a continuación invitamos al presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Julián Andrés Domínguez, y al secretario de Justicia de la Nación, doctor Julián Álvarez, a realizar la firma del convenio. Ah, perfecto. ¿Dónde firma acá? Me avisa de rondas. Perfecto. Con el aplauso, entonces, queda firmado el convenio. Agradecemos a las autoridades que nos han acompañado, a los alumnos presentes y a todas y todos por su participación. Muchas gracias.